¿Dónde estaba Dios? Durante la misa del domingo ocurrió algo que 47 personas vieron y que nadie ha podido explicar. Un hombre al límite, un sacerdote en oración, en los segundos siguientes, una intervención que desafía cualquier lógica. Un milagro de la Virgen de Guadalupe que salvó 2 vidas. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá ahora mismo. Quiero saber hasta dónde llega la mano de la morenita cuando toca los corazones. El padre Mateo tenía 54 años y 26 de ministerio. Cada domingo, los mismos rostros llenaban las bancas de la parroquia San José Obrero, en una colonia de trabajadores de Monterrey. Obreros que salían del turno de noche en las maquiladoras y en la acerera. Madres solteras con 3 o 4 niños inquietos. Abuelos que llegaban media hora antes y rezaban en silencio. El templo, de ladrillo y cantera, guardaba el olor a cera y a incienso pegado en sus muros. Las bancas de pino estaban gastadas por tantas rodillas, y los ventiladores de techo peleaban contra el calor norteño. A la izquierda del altar, un retablo con la imagen de la Virgen de Guadalupe traída desde la Ciudad de México cuando se fundó la parroquia. Medía poco más de 1 metro, policromada, con manto verde salpicado de estrellas. El color se había deslavado con los años de una forma curiosa, como si el tiempo la hubiera acariciado. Alrededor, listones, pequeños esbotos de metal y veladoras encendidas por promesas cumplidas. El padre Mateo miraba esa imagen todos los días. Lo hacía desde que era seminarista y dudaba si sería capaz de sostener los votos. Desde que perdió a su mejor amigo, también sacerdote, y se preguntó si valía la pena seguir. Cuando veía familias romperse y no alcanzaban sus manos para unirlas. Cuando enterraba a muchachos demasiado jóvenes y sentía que sus palabras no hacían diferencia. Entonces alzaba la vista hacia la Virgen y recordaba por qué empezó. Conocía cada nombre en la parroquia y quién estaba pasando apuros. Se aparecía en los velorios, bautizaba a los niños, casaba a los novios, llevaba comunión a los enfermos. Hacía el trabajo sin hacer ruido. Y aquel domingo de mayo no tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. ¿Has sentido esa clase de día? Empieza normal, casi aburrido, y de pronto el mundo se pone de cabeza. Marco Álvarez despertó ese domingo en un departamento que no sonaba a nada. Llevaba 3 meses desde que Emilia se había llevado a su hija y se fue a vivir con su madre. Los muebles seguían en su sitio, los juguetes de Sofía dispersos por el piso porque a él no le daba el corazón para guardarlos. Pero la casa estaba vacía de verdad, como si hubieran apagado la vida desde adentro. Marco tenía 35 años y su vida se vino abajo como una torre de naipes. No fue una traición. Fue algo peor. Fue él mismo apagándose, como una luz que va perdiendo fuerza hasta quedarse en sombra. 12 años en la misma maquiladora de autopartes en el área de Apodaca. Trabajo duro, pero honesto. Alcanzaba para las cuentas, para el uniforme nuevo de la escuela, para los helados de los sábados. Era un padre presente. Hasta que la maquiladora cerró. La noticia cayó un viernes en una junta de 5 minutos. La empresa detiene operaciones. Tienen 60 días. Marco buscó otro empleo. Enviaba currículos, llamaba, hacía entrevistas. Los meses pasaron. El dinero se esfumó. Las facturas se amontonaron en la mesa del comedor como una montaña que no dejaba pasar la luz. Emilia seguía trabajando como mesera en un restaurante de la colonia, pero no alcanzaba, y Marco empezó a hundirse. Dormía hasta tarde, se quedaba en el sillón sin hablar, con la mirada perdida. Cuando Emilia intentaba conversar, él apenas murmuraba. Cuando Sofía le pedía jugar, él decía que estaba cansado. Emilia aguantó 6 meses. Luego tomó a su hija y se fue a vivir con su madre. Ya no puedo con esto, Marco. Tengo que pensar en nuestra niña. Él no peleó. No suplicó. Solo se quedó sentado mirando cómo se iban, con las manos vacías y un silencio pesado clavado en el pecho. Los 3 meses siguientes fueron peores. Marco casi no comía, casi no salía. El teléfono sonaba una y otra vez con avisos y cobros que no contestaba. La rabia crecía por dentro, ardiendo como brasa que no encuentra dónde apagarse. Aquel domingo por la mañana despertó y supo que ese era el día. No podía más. El dolor tenía que ir a algún lugar, y él creía saber exactamente a dónde. Emilia había llevado a su hija a misa, a la misma parroquia a la que iban cuando todavía eran una familia. Todos los domingos él iba para quedar bien con Emilia. Nunca fue religioso, pensaba que todo aquello era teatro. Pero ahora ese templo representaba todo lo que había perdido, la familia, la esperanza,
la idea de que a alguien allá arriba le importaba. Y hasta allá iba, decidido a terminar con todo. En el cajón de la cocina estaba el cúter industrial, hoja nueva de 10 centímetros de acero. Marco lo tomó, lo metió en el bolsillo interno de la chamarra, cerró la puerta del departamento y echó a andar. 8 cuadras lo separaban de la parroquia. Era un trayecto de 20 minutos que ese día hizo en 15. La gente en la banqueta se hacía a un lado cuando lo veía pasar. Había algo en su cara, algo que hacía que las madres acercaran a sus hijos, como si un viento frío los cruzara. Él ni siquiera lo notó. Eran las 10:30 de la mañana. En la parroquia San José Obrero había 47 personas en las bancas. Familias, ancianos, algunos jóvenes, lo normal de un domingo. El padre Mateo estaba en el ambón terminando la homilía, pero en ese preciso momento había dejado de hablar. Guiaba la oración a la Virgen de Guadalupe. Cada domingo, en el mismo punto de la misa, invitaba a rezar un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Las voces se unían a la suya. 47 personas orando a una sola voz, el sonido rebotando en los muros de ladrillo y cantera. Los ojos del padre Mateo estaban fijos en la imagen de la guadalupana junto al altar. Emilia estaba en la cuarta fila. Su hija a su lado, inquieta sobre la banca, aburrida como se aburren los niños de 6 años en misa. Emilia sostenía el rosario que le había regalado su madre. Las cuentas corrían entre sus dedos como si fueran el último hilo que la mantenía en pie. Rezaba por Marco, perdido en alguna parte, por su niña, que preguntaba todos los días cuándo iba a volver papá, por un milagro que no se atrevía a pedir en voz alta. Ruega por nosotros los pecadores. La puerta principal rechinó. Algunas personas miraron hacia atrás con naturalidad. Alguien llegando tarde. Pasaba todos los domingos. Hasta que vieron quién había entrado. Marco se detuvo en el pasillo central. A 10 metros del altar. Hombros tensos, mirada vacía. Sin dudar, sacó el cúter. No intentó esconderlo. Lo sostuvo con el brazo pegado al cuerpo. La luz de las veladoras se reflejó en el filo. El murmullo de la oración se cortó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Silencio absoluto. El tipo de silencio que surge cuando todos entienden al mismo tiempo que algo muy malo está por suceder. El padre Mateo dejó la oración a la mitad y se volvió desde el altar. Lo vio de pie en el pasillo central, vio el cúter brillando en su mano. ¿Has sentido terror de verdad? No el susto de película. Terror real. Ese que te congela el cuerpo mientras la mente grita que corras pero las piernas no obedecen. El padre Mateo sintió eso. Pero no corrió. Hijo. La voz le salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesitas? Marco dio un paso. Otro más, pesado, cargado con meses de dolor acumulado. Alguien en la tercera fila gritó. Un sonido agudo, lleno de pánico. La gente comenzó a ponerse de pie, pero nadie corrió hacia la puerta. Todos quedaron clavados mirando. Emilia vio el rostro del hombre. Marco. El corazón se le detuvo. La niña a su lado le jaló la manga. Mamá, ¿ese es papá? Emilia no pudo responder. Solo atrajo a Sofía contra su pecho, en un gesto instintivo de protección. Marco siguió avanzando. Ya estaba a 5 metros. ¿Dónde estaba? Gritó. Miraba al altar, a donde fuera que Dios pudiera estar. Cuando lo perdí todo. Cuando mi familia se fue. Cuando supliqué ayuda. El padre Mateo levantó las manos intentando apaciguar lo imposible. Podemos hablar. Dime qué pasó. ¿Qué pasó? Marco se rió. Un sonido roto, desesperado. Yo pasé. Yo. Hice todo bien. Y al final, nada. Dios no hizo nada. 3 metros. El padre Mateo no pudo moverse. Quiso correr, gritar, cualquier cosa. Pero algo lo mantuvo en su sitio. Sus ojos se desviaron un instante hacia la imagen de la guadalupana. Marco corrió 3 pasos explosivos. 2 metros. El brazo se alzó, el filo cortó el aire. El padre Mateo lo vio todo en cámara lenta. La luz de las veladoras y de los vitrales reflejada en el acero. El rostro de Marco, la desesperación, el dolor absoluto. No había tiempo para apartarse, ninguna defensa posible, solo la certeza del final. 1 metro. Y entonces sucedió. Marco tropezó. No había nada en el piso, solo mármol pulido, perfectamente plano. Pero se desplomó como si le hubieran cortado las piernas. Intentó sostenerse en el aire. No pudo.
El brazo del cúter rozó el hombro del padre, rasgó la casulla, abrió la piel, pero el golpe que iba directo al pecho, el que debía ser fatal, nunca llegó. Marco golpeó el suelo con tal fuerza que el eco llenó toda la iglesia. El cúter se le salió de la mano y resbaló sobre el piso. Se detuvo exactamente a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe, junto al nicho con listones y esvotos. El silencio que tomó el templo en ese instante cargó algo sagrado, algo imposible. 47 personas lo habían visto. Todas. Desde la primera banca hasta la última. El hombre corriendo. El sacerdote indefenso. Y la caída. Sin motivo, sin explicación. Marco quedó allí en el suelo, inmóvil, los ojos muy abiertos, mirando hacia arriba algo que nadie más podía ver. El padre Mateo llevó instintivamente la mano al hombro herido, pero se mantuvo de pie, y Marco empezó a temblar. Primero las manos, luego los antebrazos, después todo el cuerpo. Alguien, susurró con voz ronca y quebrada. Alguien me sostuvo, me jaló. Lo sentí. Las lágrimas comenzaron a caer. No por el dolor físico, sino por algo mucho más hondo. Iba a terminar con él. Dios del cielo. Iba a terminar con él. Pero alguien me detuvo. Alguien me sujetó el brazo. Lo sentí. El padre Mateo, con la mano aún presionando el corte, se arrodilló junto a Marco. Ya estás a salvo. Marco lo miró con los ojos rojos, el rostro deshecho. ¿Por qué no corriste? El padre Mateo volvió la vista a la imagen de la guadalupana, el cúter inmóvil a sus pies. No se me permitió correr. Emilia apareció de pronto corriendo por el pasillo. La niña se había quedado con otra señora unas bancas atrás. Emilia cayó de rodillas junto a Marco. Marco, Dios mío, ¿qué hiciste? Marco vio a su exesposa y algo dentro de él se quebró por completo. Todo el orgullo, toda la rabia, todo lo que había sostenido durante meses se vino abajo. Lloró con sollozos profundos, el cuerpo entero sacudido. Perdóname, Dios. Emilia, perdóname. Yo, ya no puedo con esto. No puedo. Emilia lo abrazó allí mismo, en el piso de la iglesia. Abrazó al hombre al que había dejado 3 meses antes. Lo sé. Lo sé. Las sirenas cortaron el silencio. Cuando la policía entró, 4 agentes preparados para lo peor, se encontraron con algo para lo que no estaban listos. Un hombre en el suelo llorando, un sacerdote herido de pie. 47 personas en absoluto silencio y un cúter a los pies de una imagen. El sargento Ramírez llevaba 20 años en la corporación. Había visto de todo, menos eso. ¿Alguien puede explicarme qué pasó aquí? El padre Mateo se incorporó despacio, la mano firmemente sobre el hombro. Hubo un incidente, pero ya está bajo control. Señor, necesita atención médica. Es superficial. El padre señaló a Marco. Él necesita un hospital, no una celda. Marco fue asegurado, pero lo trasladaron directo a valoración psiquiátrica y no a los separos. El padre Mateo insistió. Los paramédicos de la Cruz Roja también quisieron llevarse al sacerdote. Él rechazó la ambulancia. Un feligrés, don Héctor, lo condujo al hospital universitario. 7 puntadas en urgencias. Volvió a la casa a las 3 de la tarde y esa noche no logró dormir. Se quedó tendido en la oscuridad, con el pulso del dolor en el hombro, pensando en Marco desplomándose sin razón aparente, en el segundo exacto que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Casualidad? El padre Mateo había pasado 26 años rezando, creyendo. Nunca había visto algo así. El área de psiquiatría tenía paredes demasiado blancas, un olor a desinfectante demasiado fuerte, un silencio demasiado pesado. Marco pasó los primeros 3 días mirando el techo. No comía, apenas bebía agua. Los médicos se preocuparon. Pero al 4.º día, algo cambió. Pidió bañarse. Desayunó completo. Preguntó si podía salir un rato al pasillo. En la segunda semana, el padre Mateo fue a visitarlo. La sala de visitas era pequeña, con una mesa de fórmica y 2 sillas atornilladas al piso. Marco estaba sentado. Cuando el sacerdote entró y lo primero que Marco vio fue el vendaje que asomaba bajo la camisa, a la altura del hombro, se derrumbó. No poco a poco, sino de golpe, como si se rompiera una represa. Yo hice eso, Dios mío. Eso te lo hice a ti. El padre Mateo se sentó despacio. ¿Fuiste tú? ¿Ibas a? Lo sé. Un silencio largo, no incómodo, solo pesado por todo lo que quedaba sin decir. ¿Cómo estás? Preguntó el padre Mateo. Avergonzado, asustado,
Y Marco se detuvo. Y esperanzado. Es extraño. Después de todo, siento esperanza. ¿Qué recuerdas de ese día? Marco cerró los ojos. Todo. La rabia, la certeza de que te iba a hacer daño. Y de pronto algo me detuvo. Te lo juro por Dios, padre. Alguien me jaló el brazo, me sostuvo por la espalda. Lo sentí. Te creo. Marco abrió los ojos, sorprendido. ¿Me cree? 47 personas te vieron caer sin motivo. Yo lo vi. No había nada en el piso. Solo caíste, en el segundo exacto. Marco miró por la ventana, hacia un cielo pálido. Creo que la Virgen de Guadalupe me detuvo de hacer lo peor de mi vida. Creo que me salvaron. No porque lo merezca, sino porque ella tiene misericordia hasta con gente como yo. Al padre Mateo se le apretó algo en la garganta. No es gente como tú, Marco. Somos gente. Todos. Que nos rompemos, que lo intentamos, que fallamos y que, cuando caemos, a veces nos sostienen. Hablaron una hora sobre la familia, sobre la pérdida, sobre empezar otra vez desde cero. Cuando el padre Mateo se puso de pie para irse, Marco le tomó la mano. Gracias por no dejarme en prisión. ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué hace esto después de lo que intenté hacer? El padre señaló el vendaje bajo su camisa. Porque esta cicatriz, me va a recordar cada día que los milagros existen y que las segundas oportunidades son reales. 2 meses después, Marco fue dado de alta. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. No fue fácil. Un ingreso en psiquiatría en el expediente, meses sin empleo, referencias débiles. Aún así, consiguió uno. Una bodega de paquetería en el oriente de la ciudad, cerca de la carretera a Miguel Alemán. Trabajo pesado, sueldo más bajo que en la maquiladora, pero honesto. Y Marco trabajó como si cada caja fuera una oportunidad para demostrar algo, a sí mismo, al mundo, a quien lo sostuvo aquel día. Cada domingo iba a misa. Llegaba 15 minutos antes de que empezara, se sentaba en la última banca, no hablaba con nadie. Algunas personas lo reconocían. Lo veía en sus ojos, en la manera en que apartaban la mirada, en cómo pegaban a sus hijos cuando él pasaba. Doña Patricia se cambió de lugar cuando él se sentó detrás de ella el segundo domingo. Don Julián cruzó los brazos y lo miró serio durante toda la misa. Sara Rivera, la que siempre saludaba en la puerta, giró el rostro cuando él entró. Marco no podía culparlos. Pero el padre Mateo había sido claro. Esta iglesia es de todos, y sobre todo de quienes más la necesitan. Y Marco la necesitaba. Cada semana Marco volvió. Y cada semana respirar se hizo un poco más fácil. El momento más importante llegaba después. Al terminar la misa y cuando la gente se iba, Marco se quedaba. Esperaba a que el templo quedara casi vacío. Entonces se ponía de pie, caminaba hasta el presbiterio y se detenía frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nunca rezaba en voz alta. Gracias por sostenerme. Gracias por no dejarme hacer aquello. Gracias por darme una oportunidad que no merecía. A veces encendía una veladora. A veces solo inclinaba la cabeza y cerraba los ojos, dejando que el calor de las luces y el silencio le apaciguaran el alma. El padre Mateo observaba desde lejos, sin interrumpir, al hombre que casi lo había matado, rezándole a la mujer que lo salvó a ambos. 4 meses después del alta llegó la prueba verdadera. Emilia llamó. Marco estaba en el departamento cuando el teléfono vibró. Vio su nombre en la pantalla y el corazón se le desbocó. Hola, Marco. Hola. Un silencio incómodo, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Hablé con la terapeuta y con Sofía y pensamos que quizá, si tú quieres, podrías verla. Marco tuvo que sentarse. Las piernas no le sostenían. ¿Ver a Sofía? 1 hora en el parque. Ahí estaré. Pero sí, solo si tú quieres. Quiero. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado urgentes. Perdón, quiero decir, sí. Me encantaría. Sábado, 10 de la mañana. Ahí estaré. El viernes en la noche no pudo dormir. Repasó todo lo que diría. Disculpas ensayadas, promesas que quería hacer, explicaciones, planes. Pero cuando llegó el sábado, cruzó la reja del Parque Fundidora y vio a Sofía, más alta, el cabello un poco más largo, todo el discurso se evaporó. Ella estaba junto a Emilia, tomada de su mano, mirándolo como se mira a un desconocido. Marco se acercó despacio, como quien no quiere espantar a un pájaro. Hola, princesa. Hola, papá. Esas 2 palabras rompieron algo por dentro del pecho de Marco.
Buscó palabras. No encontró las perfectas, solo las verdaderas. Papá estaba pasando por un momento muy difícil. Me perdí. Hice cosas mal, pero estoy intentando estar mejor ahora. Fue honesto. No prometió imposibles. No fingió que todo estaba arreglado. La niña asintió con gravedad de 6 años. Está bien, papá. No fue una reconciliación instantánea. No fue un perdón completo. Fue un comienzo. Y los comienzos alcanzan. ¿Fue casualidad que Marco tropezara en ese segundo exacto? ¿Fue azar que el filo solo rozara cuando debió ser mortal? 47 personas lo vieron. Todas. Un hombre corriendo. Un sacerdote indefenso. Y una caída imposible sobre un piso perfectamente plano. Y Marco sabe lo que sintió. Alguien me sostuvo. 3 palabras sencillas que cargan el peso de 2 vidas transformadas. El padre Mateo lleva una cicatriz en el hombro. Marco lleva cicatrices más hondas en el alma. Pero también lleva esperanza. Que incluso en el momento más oscuro, cuando estuvo a punto de hacer lo irreparable, lo detuvieron. A veces basta un tropiezo, un retraso de segundos, una fuerza invisible que te sujeta justo a tiempo. Y a veces eso alcanza para salvar 2 vidas. Antes de despedirnos te invito a sumarte a nuestra comunidad de oración a la Virgen de Guadalupe, un espacio de fe y esperanza donde personas de muchos lugares se unen para orar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de ser parte de esta cadena de oración, únete hoy y ven a rezar con nosotros. Y si llegaste hasta el final de la historia del Padre Mateo y de Marco, hazme un favor. Escribe en los comentarios fuerza invisible, aquello que 47 personas presenciaron y nadie puede explicar. Quiero ver cuántos corazones alcanzó esta historia. Que la Virgen de Guadalupe siga bendiciendo y protegiendo tu hogar. Amén. Y cada vez que lea esas palabras sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen de Guadalupe siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que hoy necesita renovar la esperanza. Que la Virgen de Guadalupe continúe bendiciendo y protegiendo tu vida y la de tu familia. Amén.